¿cierto? Fisiopatología de la fiebre. Entonces recordamos que el centro de la termorregulación se ubica en el hipotálamo. Y este centro de la termorregulación se puede ver influenciado, activado por sustancias denominadas pirógenas. Y entre estas sustancias tenemos los pirógenos exógenos, bacterias, virus, toxinas, ¿cierto? Bacterianas o productos de su degradación, y sustancias endógenas, que son aquellas eventualmente que provienen de los tejidos del propio huésped, de la propia persona. Pero muy importante internalizar que el centro de la termorregulación se ubica en el hipotálamo. Un parámetro muy importante para entender mejor de lo que vamos a hablar es el concepto de valor de referencia del centro termorregulador hipotalámico. Entonces hay un parámetro que definimos como el valor de referencia del termorregulador hipotalámico, que es en rigor la cifra de un valor de referencia de regulación a nivel del centro termorregulador en el hipotálamo. Esta cifra, valor de referencia del centro regulador en el hipotálamo, varía entre los 36 grados y los 37,5. Entonces, importante considerar un concepto que denominamos valor de referencia del centro termorregulador hipotalámico, que es la cifra, ¿cierto?, que oscila entre los 36 grados y 37,5. Entonces, ¿qué va a observar? ¿Qué vamos a observar? ¿Qué va a suceder cuando actúe un pirógeno? Fisiopatología de la fiebre. Entonces, pirógenos exógenos dijimos que llegan del medio externo. Virus, bacterias, toxinas, ¿cierto? Productos de la degradación, eventualmente de los microorganismos, llegan a nuestro organismo, se desplazan hacia la sangre o nuestros tejidos, y la llegada de estos pirógenos exógenos a través del torrente sanguíneo o hacia nuestros tejidos o torrente sanguíneo va a condicionar la activación del sistema inmunológico. Entonces la llegada de estos pirógenos, de estas sustancias, ¿cierto?, va a condicionar la activación de nuestro sistema inmune, de nuestro sistema inmunológico. Fundamentalmente, ¿cierto?, los linfocitos, los granulocitos, entre otros. Las células de nuestro sistema inmunológico van a fagocitar, van a ingerir estas sustancias pirógenas, y en conjunto con esto, ¿cierto?, van a condicionar la síntesis y liberación de citocinas pirogénicas. También podemos definir como sinónimo, ¿cierto?, citocinas pirogénicas o citoquinas pirogénicas. Citocinas o citoquinas son sinónimos. Entonces, llegan los pirógenos exógenos, se va a activar nuestro sistema inmune, y las células de nuestro sistema inmune van a fagocitar estas sustancias pirógenas. Y en conjunto con esto, van a condicionar la síntesis y liberación de citocinas pirogénicas o citoquinas pirogénicas, entre las cuales consideramos las más importantes la IL-1 o interleucina 1, yo lo voy a escribir acá para que a ustedes les quede más claro, IL-1, o también denominada interleucina 1 o interleuquina 1. Interleucina o interleuquina, ¿cierto? De las dos formas está correcto. IL-1, que es la interleucina o interleuquina 1. La IL-6, que es la interleucina o interleuquina 6. El TNF, que es el factor de necrosis tumoral, y las interferonas. Entonces, actúan los pirógenos exógenos, se activa nuestro sistema inmune, se produce, fagocitan estas sustancias, las ingieren y condicionan la liberación y síntesis de citocinas o citoquinas pirogénicas.
entre las cuales destacamos la interleucina o interleuquina 1, la IL-6, interleucina o interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral y las interferonas. Estas citocinas pirogénicas se desplazan, se trasladan hacia el torrente sanguíneo y desde el torrente sanguíneo ingresan al hipotálamo. Entonces, pirógenos exógenos, activación del sistema inmune, síntesis y liberación de citoquinas pirogénicas que son transportadas a la sangre y a través de la sangre llegan al hipotálamo. En el hipotálamo, estas citoquinas pirogénicas condicionan la formación de prostaglandina E, sobre todo la interleuquina 1. Entonces, por acción de las citoquinas pirogénicas, particularmente la interleuquina 1, se forma prostaglandina E al interior del hipotálamo. Es en el hipotálamo donde se forma prostaglandina E, que recordemos es un metabolito del ácido araquidónico. Se forma la prostaglandina E en el interior del hipotálamo por acción de las citoquinas pirogénicas, particularmente la interleuquina 1. Esta prostaglandina E se une a receptores a nivel del hipotálamo, células gliales hipotalámicas, y condiciona con esto una elevación del valor de referencia de regulación termostático hipotalámico. Entonces, esta prostaglandina E se une a receptores a nivel hipotalámico, a células gliales hipotalámicas, y condiciona una elevación del valor de referencia del termorregulador hipotalámico. ¿Cómo se eleva este valor de referencia del centro termorregulatorio hipotalámico? Recordamos a través de la activación del segundo mensajero, el adenosín monofosfato cíclico. Entonces, pirógenos exógenos, activación del sistema inmune, síntesis y liberación de citocinas pirogénicas, llegada de estas citocinas al torrente sanguíneo hacia el hipotálamo. Formación de prostaglandina E. Esta prostaglandina E se une a receptores hipotalámicos, las células gliales hipotalámicas, condicionando una elevación del valor de referencia hipotalámico, del centro regulador hipotalámico, a través del segundo mensajero, que es el adenosín monofosfato cíclico. Esta elevación del valor de referencia del termorregulador hipotalámico va a condicionar en la persona desarrollo de conductas instintivas. Es decir, la persona cuando va a comenzar con fiebre o percibe fiebre, ¿qué hace? Se abriga, abrigarse, va a tener una actividad más reducida, ¿cierto? Va a tener en rigor molestias en su estado general. Entonces la elevación del valor de referencia del termorregulador hipotalámico va a condicionar que la persona desarrolle conductas instintivas, como el abrigarse, por ejemplo, una actividad física reducida, y además va a condicionar el desarrollo del estremecimiento. La elevación del valor de referencia del termorregulador hipotalámico condiciona el desarrollo de un estado denominado estremecimiento, que es el aumento en la producción de calor a nivel muscular. Y en conjunto con esto, ¿cierto? La vasoconstricción. Recordamos la vasoconstricción, ¿cierto? La primera fase, cuando hablamos de fases febril, hablamos de una fase de vasodilatación, pero acá va a condicionarse una fase inicial de vasoconstricción. Esto va a condicionar también activación de los músculos piloerectores. Se produce una piloerección. Piloerectores, ¿cierto? A nivel de la piel, piloerección. Lo que vulgarmente se conoce como piel de gallina. Hemos escuchado ese concepto, ¿cierto? Piel de gallina, en el contexto de la fiebre, se produce porque hay vasoconstricción y en conjunto con esto, ¿cierto? Activación de los músculos piloerectores, provocando o condicionando una piloerección, lo que denominamos vulgarmente piel de gallina. Doctor. A la pregunta, sí, claro.
Disculpe, me quedó un poquito confuso. ¿La interleuquina 1 es la que produce la prostaglandina E? Claro, no, a partir de todas las citoquinas, pero particularmente la prostaglandina 1. No está muy claro en realidad cómo se produce la prostaglandina E, pero sí un rol importante lo atribuyen a las citoquinas. Y entre las citoquinas, el rol más importante es de la interleuquina 1, a través, ¿cierto?, eventualmente de la vasovasorum, ¿cierto?, eventualmente de la barrera. Cualquier citoquina es capaz de generar formación de prostaglandina 1, pero particularmente, ¿cierto?, la interleuquina 1. Gracias. Profe, Sí, sí, claro. el nombre del segundo mensajero, mi compañero me escribió que era AMPC, pero ¿cuál es el nombre completo? Adenosín monofosfato cíclico. Adenosín monofosfato. Adenosín monofosfato cíclico. Segundo mensajero. Adenosín monofosfato cíclico. Gracias. Muy bien. Entonces, al elevar el valor de referencia del centro termorregulador hipotalámico, o mejor dicho, ¿qué objetivo persigue la elevación del valor de referencia del termorregulador hipotalámico? Tiene como finalidad aumentar, ¿cierto?, el calor interno, el calor local interno a nivel de la estructura intratorácica, intraabdominal. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de cambiar el valor de referencia y con esto, ¿cierto?, establecer la fiebre. Entonces, aumentar el valor de referencia hipotalámico condiciona un aumento del calor corporal interno a nivel intratorácico, intraabdominal e intracraniano para cambiar el valor de referencia, ¿cierto?, a nivel del centro termorregulador hipotalámico y con esto consolidar la fiebre. Entonces, importante, pirógenos exógenos, activación del sistema inmune, síntesis de citoquinas pirogénicas, interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, interferones, al torrente sanguíneo se liberan, llegan al hipotálamo. En el interior del hipotálamo, por acción, ¿cierto?, eventualmente de las citoquinas pirogénicas, particularmente la interleuquina 1, se forma prostaglandina, que se une a receptores a nivel hipotalámico, células gliales del hipotálamo, condicionando elevación del valor de referencia del centro termorregulatorio hipotalámico, a través de la activación del segundo mensajero, adenosín monofosfato cíclico. Se eleva el valor de referencia y con esto, ¿cierto?, la persona condiciona, mejor dicho, la persona aparición de conductas instintivas, como el abrigarse, la actividad reducida, entre otros. Y esto lleva también al desarrollo del estremecimiento, que es el aumento de la producción de calor a nivel muscular y a la vasoconstricción. Condicionando con esto, recordamos la piloerección, lo que comúnmente se conoce como piel de gallina. Esto con la finalidad de cambiar, ¿cierto?, el valor de referencia del centro termorregulador hipotalámico y con esto consolidar la fiebre. Eso también lo ven, ¿cierto? Profe, disculpe una consulta. ¿Se supone lo que estamos viendo es una imagen, una foto? Sí, ¿la ven? Es que todo el rato hemos visto la misma foto. No, Sale pero ahora yo la cambié. se sigue viendo la misma foto que anteriormente. Entonces ese es el detalle, ven que no sé por qué pasó eso. Pero ¿usted está mostrando de la foto o está mostrando desde un PPT? No, de una foto de yo bajé. ¿Y esa? Se sigue mostrando la misma que la primera, profe. Ahí Esa es la dice, fisiología de la fiebre. no, esa es fisiopatología de la fiebre, pero es otra foto, Patología. pero es distinta a la que yo mostré recién. No es la misma que yo mostré, la que yo mostré recién es esa. ¿La vi en esa o no? No, No, profe, profe, hemos no se visto cambia. solamente la primera imagen, solamente la primera Profe, no imagen que usted cambia. mostró. Solamente tienen esa. Ahí Hay cambió cambios aquí. recién. Ahora se ve otra, profe. La azul. No, por, Antes se veía una rosada, morada y ahora se no ve por una eso. azul.
Esa es la que yo le acabo de explicar, ¿cierto? Lo que yo le acabo de explicar es esta foto. ¿Me van siguiendo, no? Es que el profe nos explicó con la foto anterior. La O nosotros rosada. veíamos la foto anterior. Veíamos la rosada cuando usted nos explicó. Ah, ¿no estaban viendo esta? No, No. profe, solamente estamos No. viendo la primera imagen que usted mostró. Todo el rato. Recién Ahora se recién cambió a cambió, ahora esta, profe. recién cambió la imagen. Ya, entonces por eso. Pero que arriba dice pirógenos exógenos, activación del sistema Sí, inmune, todo eso. sí. Es la que Sí, tienen ahora recién ustedes. la Ya. estamos viendo. Perdón. Este era lo que yo quería mostrar, por eso estaba siguiendo el cursor, digamos. Entonces arriba nuevamente. Profe, Pero la disculpe, ¿y no se puede poner un poco más grande? lo intenté y quedó un descalabro cuando lo traté de hacer ayer, digamos, y me quedó un descalabro. No lo puedo hacer. O sea, Ok. podría hacerlo, pero en realidad no sabría cómo hacerlo, digamos. Me quedó Profe, un mire, descalabro. ahí sale como una lupa, no sé si la puede ver. Arribita, no, arribita, donde está el corazón. No. Un poquito más al Arriba, medio. arriba, al lado del Al basurero, medio al lado del basurero. hay un Al corazón, no medio. sé si lo ve, un corazón sin rojo. A la izquierda, a la izquierda. O sea, a la derecha, perdón. Al medio, al medio, al medio. Al medio. Ahí hay como Ahí varios está. números. Ese. ¿Acá? No sé cómo hacerlo en realidad. Ayer lo hice y perdí la clase, no sé cómo hacerlo. Pero ustedes ven eventualmente lo que yo estoy viendo ahí, donde dice pirógenos, exógenos, y después activación del sistema inmune, la flecha hacia abajo. Sí, profesor. Ya. Pero no estaban viendo eso cuando yo estaba explicando. No. No, Ya. estamos viendo una morada. No, claro, eso era después de aquella. Entonces, nuevamente, pirógenos, exógenos acá arriba, ¿cierto? Acá aparte del gráfico con pirógenos, exógenos. Por acción de los pirógenos exógenos hay activación del sistema inmune. Me van siguiendo ahí con el cursor, ¿cierto? Entonces hay activación del sistema inmune y esta activación del sistema inmune condiciona que estas sustancias sean fagocitadas. Se ingieren, se fagocitan estos pirógenos exógenos y a partir de ahí hay síntesis y liberación de citoquinas pirogénicas o citoquinas pirogénicas, citocinas o citoquinas, de las dos formas está correcto, como la interleuquina 1, interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral y las interferonas. ¿Me van siguiendo hasta ahí, cierto? Sí, profe. Profe. Ya. Estas citoquinas pirogénicas son transportadas hacia la sangre y desde la sangre ingresan al hipotálamo. Y en el hipotálamo, por acción de las citoquinas pirogénicas, particularmente la interleuquina 1, se forma prostaglandina E. Ahí yo estoy mostrando la prostaglandina E en el curso. Prostaglandina E. Prostaglandina. Prostaglandina, que es muy importante, ¿cierto? La prostaglandina E. Se lo mandé a Krishna y a mandárselo a todos, ¿cierto? Prostaglandina E. Profe, una consulta. Esta imagen está en PPT, ¿no? No, yo se los voy a mandar después. No le he mandado yo esta imagen, en el PPT no está. Yo después se la voy Ya. a mandar. Ya, profe. Entonces se produce la formación de prostaglandina E. Acá está. Entonces esta prostaglandina E, que es un metabolito del ácido araquidónico, prostaglandina E. Esta prostaglandina E se forma al interior del hipotálamo. Y esta prostaglandina E se une a receptores a nivel del hipotálamo, células gliales hipotalámicas, para condicionar un aumento, una elevación del valor de referencia del centro termorregulador hipotalámico. ¿Por qué se produce esta elevación o a través de qué? A través de la activación del segundo mensajero, que es el adenosín monofosfato cíclico. El desarrollo, o mejor dicho, la elevación del valor de referencia del termorregulador hipotalámico condiciona el desarrollo de conductas instintivas en la persona, como el abrigarse, la actividad reducida, entre otros. Y desencadena también en la persona el estremecimiento, que es el aumento de la producción de calor a nivel muscular, y la vasoconstricción, que recordamos es, ¿cierto?, la activación también de los músculos piloerectores, provocando la piloerección
que es lo que conocemos vulgarmente como piel de gallina. Profe, se cortó. ¿Qué cosa se cortó? Ah, Ahora no, si se le puede había cortado un poquito. repetir un poquito. ¿Qué cosa se cortó? Cuando estaba hablando de los piloerectores, se cortó un poquito, pero quedó clara la idea, profe. Ya, pero ahora sí me escuchan bien, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Entonces, al elevarse el valor de referencia a nivel del centro termorregulador hipotalámico, la persona va a desencadenar conductas instintivas, como el abrigarse o eventualmente la actividad reducida. Y en conjunto con esto también se va a desarrollar lo que denominamos estremecimiento, que es el aumento de la producción de calor a nivel muscular. Y además se va a presentar vasoconstricción, sobre todo a nivel de los músculos piloerectores, provocando una piloerección, que es lo que denominamos vulgarmente la piel de gallina. Hasta ahí me van siguiendo, ¿cierto? Sí, profe. Ya, muy bien. ¿Qué finalidad busca o qué objetivo, ¿cierto?, persigue el elevar el valor de referencia del termorregulador hipotalámico? Busca como finalidad mantener el calor corporal central, interno, central, a nivel de la región intratorácica, de la región interabdominal y de la región intracraniana. Entonces, la elevación del valor de referencia termostático busca como finalidad, o mejor dicho, tiene como finalidad elevar el calor corporal central a nivel de la región intratorácica, intraabdominal e intracraniana, para con esto cambiar el valor de referencia del centro termorregulador hipotalámico y con esto consolidar la fiebre. Entonces lo que están viendo acá es el esquema que yo acabo de explicar, ¿cierto? Que ustedes tienen ahí en pantalla. ¿Y ahora qué tienen en pantalla? Lo mismo. La misma imagen Sí, anterior. lo mismo, La profe. foto azul. ¿Y ahí? Se cambió la rosa. Excelente, ahí estamos bien, la rosadita. Entonces la rosadita, que es la que estaban viendo previamente, nuevamente, ¿cierto? Inducción de pirógenos, formación de pirógenos endógenos, lo más importante, interleuquina 1 y 6, a nivel hipotalámico, síntesis de prostaglandina. Cambios en el centro termorregulador, dijimos, esto es un esquema más abreviado distinto al anterior, ¿cierto? Pero en el fondo el no medular abarca lo mismo. Cambio en el centro termorregulador, elevación del valor de referencia por activación del segundo mensajero, adenosín monofosfato cíclico, y desarrollo con esto del estremecimiento, ¿cierto?, la pirolección, entre otros. Si bien es cierto, nuestra clase no es fisiopatología, no es, perdón, farmacología, es fisiopatología, pero no es farmacología, me interesa mostrar, ¿cierto?, un esquema que no sé dónde se me fue, definitivamente, lo perdí, digamos, pero era... Se los voy a mostrar mañana porque no sé dónde se fue ese esquema. Me interesaba mostrar que en rigor hay mediadores similares para el dolor, mediadores similares para la inflamación y mediadores similares también para la fiebre. Hoy día comenzamos a ver en el taller, ¿cierto?, a inflamación, y ahí nuevamente recordamos cuando hablamos de inflamación y la activación del macrófago, interleuquina 1 y interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral. Y cuando veamos mañana fisiopatología de la fiebre, también vamos a ver y observar que hay mediadores que son similares para la fiebre, para el dolor y para la inflamación. Por eso que en medicina hay un grupo muy interesante, ¿cierto?, de fármacos que tienen esos tres efectos: fiebre, inflamación y dolor. Fiebre, inflamación y dolor. Los antiinflamatorios no esteroidales, ¿cierto? Ustedes conocen los antiinflamatorios no esteroidales como el ibuprofeno, el diclofenaco, el paracetamol, que tienen tres efectos en uno. Controlan la fiebre, controlan el dolor y controlan la inflamación. ¿Y por qué sucede esto? Porque bloquean en rigor la formación de prostaglandina.
Yo mañana, ¿cierto?, les voy a mostrar un esquema, eventualmente, donde habla en razón de aquello. De que el bloqueo, ¿cierto?, eventualmente de la prostaglandina va a condicionar en la persona disminución de su fiebre, pero también disminución de la inflamación y disminución del dolor. Por eso que hay medicamentos que tienen un efecto analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Analgésico, antipirético y antiinflamatorio. ¿Y ven ahí lo que yo estoy mostrando en la pantalla? Sí, profesor. Sí, profe. Excelente. ¿Dudas, consultas en relación a fiebre? De la definición de fiebre, de los tipos de fiebre, de las causas de fiebre, del síndrome febril, de la fase febril. ¿Alguna duda en relación a aquello? ¿Todo No, bien, profe, doctor? todo claro. ¿Sí? Profe, Ajá, estoy escuchando. disculpe, a mí no me quedó claro la finalidad, o sea, cuando describió como cuál era su finalidad, mantener el calor corporal, eso no lo escuché bien. Claro, entonces, se eleva el valor de referencia del centro termorregulador hipotalámico. Recordamos que el valor de referencia del centro termorregulador oscila entre 36 grados y 37,5, ¿cierto? Cuando hay una elevación de este valor de referencia del centro termorregulador hipotalámico, ¿qué finalidad persigue la elevación del valor de referencia? Mantener el calor corporal central, ¿cierto? A nivel de la estructura intraabdominal, intratorácica e intracraniana. ¿Para qué? Para que este valor de referencia no sea muy elevado en rigor, para mantener una cifra, ¿cierto?, eventualmente que no sea muy elevada para nuestro organismo. Vamos a presentar fiebre, pero una fiebre acotada. Nuestro organismo puede sobrellevar temperaturas 42, 42,5 es lo máximo, ya 43, 44 se produce, ¿cierto?, un cambio a nivel, se cristaliza nuestra proteína y nos va a poner en riesgo, ¿cierto?, nuestra integridad, pudiendo llegar incluso hasta la muerte. Por lo tanto, mantener el calor corporal central a nivel intraabdominal, intratorácico e intracraniano, ¿cierto?, es un mecanismo compensatorio para que este valor de referencia cambie, pero cambie a cifras, ¿cierto?, no muy elevadas. Con esto consolidar la fiebre, consolidar, ¿cierto? Supongamos consolidamos la fiebre en 39 grados. Consolidamos la fiebre, la persona va a tener fiebre, pero al consolidar vamos a garantizar que la fiebre no se va a elevar a una cifra que sea riesgosa para la integridad en nuestro organismo. Ya, profe, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, consulta, observación? Entonces, vamos a hablar de dolor, generalidades del dolor. En su momento dijimos que era difícil, ¿cierto?, eventualmente revisar todos los síntomas y todos los signos que afectan a la población mundial. Pero en consenso dijimos también, ¿cierto?, que es el dolor, la fiebre y los sangramientos, las hemorragias, los principales síntomas y signos que afectan a la población mundial. Entonces hablamos de fiebre y ahora vamos a hablar de dolor. Generalidades del dolor, mañana vamos a partir, ¿cierto?, viendo esta diapositiva que no logré consolidar con ustedes, donde demostramos que dolor, fiebre e inflamación tienen mediadores similares, ¿cierto? Y el rol importante que juega ahí la prostaglandina y los medicamentos que bloquean la formación de la prostaglandina y con esto reducen la fiebre, el dolor y la inflamación. Entonces, dolor, muy importante, ¿cierto? Definimos dolor como un mecanismo protector del cuerpo. Dolor, mecanismo protector del cuerpo. Y se va a desencadenar este dolor cuando hay daño tisular, cuando hay daño de un tejido. Daño tisular, daño de un tejido. Este daño al tejido va a desencadenar una reacción individual, gatillada por el estímulo doloroso.
Muy importante, ¿cierto? La percepción del dolor es una percepción o va a gatillar una reacción individual. La percepción del dolor va a gatillar una reacción individual. Diferenciamos en medicina los dolores fugaces o transitorios que forman parte de nuestra experiencia sensorial cotidiana. Ustedes están escribiendo, ¿cierto? Y en algún momento sienten una puntada en la sien, una puntada en la región mandibular, una puntada en la región cervical, una puntada en el glúteo. Denominamos a estos dolores dolores transitorios, fugaces, que forman parte de nuestra experiencia sensorial cotidiana. Dolores fugaces o transitorios. Y en medicina, el dolor adquiere importancia médica cuando es intenso, persistente y recurrente. Cuando es muy intenso, ¿cierto? Nos invalida este dolor por su intensidad y nos vemos obligados a tomar un medicamento para disminuir esta intensidad del dolor. O en su efecto, el dolor es intenso, tomamos un medicamento para disminuir este dolor, pero el dolor persiste. O en su defecto, el dolor puede disminuir, pero después puede volver. Es un dolor recurrente. Entonces, en medicina, el dolor adquiere una importancia cuando es intenso, persistente y recurrente. Intenso, persistente y recurrente. Entonces, en medicina diferenciamos el dolor fugaz o transitorio, diferenciamos también el dolor orgánico, que es aquel dolor que compromete los centros o vías sensitivas, el dolor orgánico que compromete los centros o vías sensitivas. Un dolor somático, ¿cierto? Dolor orgánico, una faringitis, una amigdalitis, una caída, un golpe, una lesión, un trauma son dolores orgánicos, comprometen los centros o vías sensitivas. A diferencia del dolor funcional, en que no logramos demostrar lesión alguna. Sabemos, ¿cierto?, eventualmente que al paciente le puede doler un lugar donde se proyecta determinado órgano, pero no podemos demostrar la lesión de este órgano. El dolor clásico funcional es el dolor del colon. Ustedes han escuchado hablar del colon irritable, ¿cierto?, del colon espástico. Este dolor es un dolor funcional. Sabemos, ¿cierto?, que a la persona le duele el lugar donde se proyecta el colon, particularmente la porción descendente del colon. Pero a pesar de múltiples estudios, no logramos demostrar la lesión en este órgano. Ese tipo de dolor se denomina dolor funcional. En medicina también existe el dolor periférico, que es el dolor que se desencadena por compromiso de nervios periféricos, somáticos o viscerales. El dolor, por ejemplo, del lumbago es el dolor periférico clásico del lumbago, una discopatía, el dolor que surge en alguna hernia, ¿cierto?, discal, son dolores periféricos, dolores que surgen por el compromiso de nervios periféricos, somáticos o viscerales. Lumbago, discopatía, entre otros. Y también distinguimos en medicina un dolor central, que es un dolor que se desencadena debido a lesiones de los centros o vías sensitivas al interior del neuroeje. Por ejemplo, el síndrome talámico que afecta el tálamo, el hipotálamo, entre otros. Uno de sus compañeros, ¿cierto?, le hacía yo la salvedad y me hizo la pregunta que hay una similitud entre el dolor orgánico y el dolor central, porque ambos comprometen los centros o vías sensitivas. Entonces, partiendo de esa similitud, podríamos decir que el dolor central sí pertenece al dolor orgánico. Podemos definir el dolor central como un dolor central orgánico, porque compromete los centros o vías sensitivas, al igual que el dolor central, el dolor orgánico. Pero no podríamos decir que el dolor orgánico es un dolor central, porque el dolor central, dijimos, se debe a lesiones de los centros o vías sensitivas al interior del neuroeje. Yo puedo tener, por ejemplo, un esguince de muñeca y ser un dolor orgánico, pero no será un dolor central.
Entonces el dolor central lo podemos también definir como un dolor orgánico, pero no un dolor orgánico darles características de dolor central. Entonces en medicina diferenciamos el dolor fugaz o transitorio, el dolor orgánico, el dolor funcional, el dolor periférico, el dolor central. Y dos tipos de dolores muy importantes, ¿cierto?, en medicina, que es el dolor superficial y el dolor profundo. El dolor superficial y el dolor profundo. El dolor superficial es aquel dolor que se origina en la piel y tejidos superficiales. Este dolor superficial es de carácter punzante o quemante y la persona localiza el dolor en el mismo sitio donde actúa el estímulo doloroso. A este tipo de dolor superficial en medicina lo denominamos dolor epicrítico. Por ejemplo, si me estoy quemando la mano con agua caliente, la mano izquierda, ¿cierto? Es ahí donde yo voy a ubicar, a localizar el sitio del dolor, donde actúa el estímulo doloroso. Este tipo de dolor se denomina dolor epicrítico, que es el dolor superficial. O si vamos caminando, ¿cierto? Y pisamos un vidrio, ¿cierto? Una puntita de un clavo que puede estar ahí sobresaliendo de una madera, va a ser un dolor punzante y vamos a localizar el dolor en el mismo lugar donde actúa el estímulo doloroso. Este es el dolor superficial, el dolor epicrítico. A diferencia del dolor profundo, que es el dolor que se origina en las vísceras y estructuras musculoesqueléticas profundas. El dolor profundo es de carácter vago. La persona impreciso, ¿cierto? La persona no puede señalar con precisión los límites del área dolorosa. Hay que tener mucha precaución, ¿cierto? Y mucho cuidado con el dolor profundo porque es un dolor que habitualmente induce a errores, ¿cierto? Un dolor profundo es un dolor vago, es un dolor impreciso. La persona no puede señalar claramente los límites del área dolorosa y eventualmente la ubicación del dolor podría no corresponder al sitio donde actúa el estímulo doloroso. Por ejemplo, un ejemplo de dolor profundo, el dolor de la apendicitis, ¿cierto? La persona tendría una lesión en el flanco abdominal derecho, en la fosa ilíaca derecha, donde se proyecta el apéndice, pero nos puede demostrar la presencia del dolor en el lado izquierdo o en la región superior del abdomen. No necesariamente en el lugar donde actúa el estímulo doloroso. Por lo tanto, hay que tener mucha atención y mucha precaución con el dolor profundo, porque es un dolor que puede inducir a errores. La persona puede presentar un dolor abdominal siendo que tiene un infarto. ¿Se entiende, cierto? Porque la persona podría no localizar el dolor, o podría localizar, mejor dicho, el dolor en una zona alejada de las vísceras en que se origina. Entonces el dolor profundo se origina en las vísceras y estructuras musculoesqueléticas profundas, es vago, impreciso. La persona no puede señalar los límites del área dolorosa. ¿Qué nos va a decir la persona? Me duele el estómago, me duele la guata, va a decir, le duele todo en la guatita, ¿cierto? Todo el estómago. No puede precisar claramente los límites del área dolorosa. Me duele la cabeza, toda la cabeza, ¿cierto? No nos define necesariamente el lugar. Y hay que tener precaución con el dolor profundo por cuanto es un dolor que nos puede inducir a errores. Y para minimizar, ¿cierto? O disminuir la posibilidad de que omitamos información que podría ser relevante para el paciente, nuestra querida semiología, ¿cierto? En el orden que ya fue estipulado. Interrogamos, examinamos y al final los exámenes complementarios. Primero interrogamos, examinamos y al final los exámenes complementarios. En años atrás, cuando estábamos en presencial, ¿cierto? Y hacíamos preguntas abiertas cuando ustedes eran un poquito menos estudiantes, hacíamos preguntas abiertas en las pruebas y una de las preguntas que hacíamos era establezca parámetros diferenciales entre el dolor superficial y el dolor profundo. Diferencias entre el dolor superficial y profundo. Dolor superficial,
se origina en la piel y tejidos superficiales. El dolor profundo, vísceras y estructuras musculoesqueléticas profundas. Dolor superficial, carácter punzante, quemante. Dolor profundo, carácter vago, impreciso. Dolor superficial, la persona localiza el dolor en el mismo sitio donde actúa el estímulo doloroso. Dolor profundo, la persona señala los límites define el lugar donde actúa el estímulo doloroso, podría no coincidir al lugar, ¿cierto?, que nos señala la persona. Por lo tanto, es muy importante, ¿cierto?, conocer las diferencias más cruciales que hay entre el dolor superficial y el dolor profundo, entre el dolor epicrítico superficial y el protopático, que es el dolor profundo. Y para refrendar más todavía la importancia del dolor profundo, analizamos el dolor referido. Muy importante, ¿cierto? El dolor referido, empleamos este término para indicar la presencia de dolor en un área corporal alejada de las vísceras en que se origina. En rigor, el dolor referido es un tipo de dolor profundo, ¿cierto? El dolor referido es un tipo de dolor profundo. Pero el dolor referido, empleamos este término, este concepto, esta definición, para hablar del dolor que se origina en un área corporal alejada de las vísceras en que se origina. Como por ejemplo, el mismo ejemplo que pusimos del apendicitis, ¿cierto? El paciente presenta una apendicitis, una inflamación del apéndice que está en la fosa ilíaca derecha, en el flanco abdominal derecho. Y el paciente nos puede referir el dolor en el flanco abdominal izquierdo, en la región suprapúbica o en la parte superior del estómago, por ejemplo. O el paciente puede tener un infarto y nos puede referir el dolor en la región abdominal, por ejemplo. Entonces tenemos que tener mucha precaución con el dolor referido, que es un tipo de dolor profundo, ¿cierto? Porque es un dolor que puede inducir a errores. Y para minimizar esta posibilidad, interrogar, examinar y posteriormente exámenes complementarios. En el ejemplo que pusimos del cólico renal, ¿cierto? La persona puede tener cálculos en el riñón, piedras en el riñón, ¿cierto? De uratos, de oxalatos, de calcio, indistintamente, ¿cierto? De qué mineral estén formadas sus piedras, las tiene en el riñón, y cuando estas piedrecitas llamadas cálculos se desplazan, producen un dolor. Pero la persona nos puede decir, tengo dolor en la zona lumbar que se irradia hacia el abdomen, hacia el testículo o hacia el muslo. Pero él nos va a decir que el dolor se irradia. En este caso es una irradiación del dolor. No es un dolor referido. El dolor referido en este ejemplo sería que él tiene cálculos en el riñón y él nos refiere el dolor, no que se irradia hacia el testículo, sino que él va a llegar o hacia el muslo. Nos va a decir, tengo un dolor acá en el muslo o tengo un dolor en el abdomen. No nos va a decir que el dolor se irradia de atrás hacia adelante, porque él no lo percibe así. Él solamente, ¿cierto?, localiza el dolor en un área alejada de las vísceras en que se origina. Es un dolor denominado dolor referido. Y uno de sus compañeros, ¿cierto?, me preguntó también cuál sería la diferencia entre el dolor profundo y el dolor referido, ¿cierto? Porque el dolor referido sería un dolor profundo también. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia sería en que en el dolor profundo, ¿cierto?, la persona podría indicar la presencia del dolor en el lugar donde actúa el estímulo doloroso. Por ejemplo, si tiene una apendicitis, ¿cierto?, tiene un dolor profundo y decir, no, me duele acá en el lado derecho, donde se proyecta el apéndice, podría tener el dolor ahí. Sería también un dolor profundo. Pero en el dolor referido, empleamos este término para indicar la presencia de dolor en un área corporal alejada de las vísceras en que se origina. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo se desencadena? ¿Qué mecanismo tendría, ¿cierto?, eventualmente el dolor referido? ¿Por qué se desarrolla el dolor referido? ¿Cuál sería su mecanismo fisiopatológico? Básicamente, el dolor referido se desencadena porque las neuronas aferentes viscerales y somáticas
convergen en el asta posterior. Entonces, ¿por qué se produce el dolor referido? Porque las neuronas aferentes, somáticas y viscerales convergen en el asta posterior. Es decir, en rigor tienen o están inervadas por el mismo segmento raquídeo, ¿cierto? El mismo segmento raquídeo inerva neuronas aferentes somáticas y viscerales en el asta posterior. Es decir, la persona va a percibir el dolor, pero nuestro cerebro no va a poder discriminar de dónde viene el dolor. No va a poder discriminar si es un dolor, ¿cierto?, eventualmente de las neuronas aferentes, viscerales o somáticas. Por lo tanto, va a percibir el dolor, pero no va a poder discriminar el origen en rigor del dolor. Entonces lo denominamos dolor referido. Y nuevamente es un dolor muy importante, ¿cierto? Y al que hay que prestar mucha atención. Y también en medicina diferenciamos el dolor nociceptivo, que es la activación de nociceptores que tiene relación con la percepción del dolor. Mañana vamos a analizar fisiopatología del dolor y ahí hablamos de la nocicepción. Entonces, el dolor nociceptivo es la activación de los nociceptores en respuesta a una lesión real o inminente. Entonces, el dolor nociceptivo es la activación de nociceptores en respuesta a una lesión real o inminente. Dolor nociceptivo. Y el dolor neuropático, que es muy característico, por ejemplo, el paciente diabético, que surge el dolor neuropático por una lesión, ¿cierto? Es un dolor orgánico, es un dolor que surge por la lesión directa o disfunción de los axones sensitivos de los nervios periféricos o centrales. Dolor neuropático, característico para el paciente con diabetes. Entonces, en medicina diferenciamos un dolor fugaz, un dolor central. Vamos a aceptar en... Me fui para otro lado. ¿Qué pasó? ¿Me están escuchando ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Pero se perdió la pantalla o ven algo en la pantalla? No, vemos ve. la última ya. ¿Mm? Vemos el dolor nociceptivo y el dolor neuropático. Ah, pero está el PPT ahí puesto. Sí, profe. Sí. ¿Y por qué se me perdió a mí? A ver. ¿Ahí? ¿Ahí lo tienen? Sí, profe, se sigue viendo lo ¿Y mismo. ahí? Ahí cambió. Ya, muy bien. Entonces, diferenciamos el dolor transitorio fugaz, orgánico, funcional, periférico, central, referido, profundo, superficial, nociceptivo, neuropático, ¿cierto? Diferentes tipos de dolor. En rigor, los dolores más importantes diferenciamos en medicina. Pero no es suficiente saber que a la persona le duele algo, ¿cierto? Eso es bastante primario, saber que a la persona le duele algo, es algo básico. Necesitamos jerarquizar también, categorizar el dolor. Y acá hablamos de la semiología, concepto y definición que ustedes conocen muy bien, general del dolor. Entonces no es suficiente saber que a Pedrito le duele algo, ¿cierto? Que a la persona le duele algo. Debemos jerarquizar, debemos caracterizar el dolor. Semiología general del dolor. Necesitamos saber dónde se ubica y hacia dónde se irradia el dolor. El tipo o el carácter del dolor. La intensidad del dolor. A pesar de que este parámetro de la intensidad es bastante subjetivo, ¿cierto? Porque hay gente que tiene un umbral muy alto al dolor, como en vidrio, caminan sobre brasas calientes, ¿cierto? Y sienten casi un nulo dolor. Ellos controlan eventualmente sus nociceptores. Vamos a hablar mañana de aquello de la hiperalgesia. Y hay personas que tienen un umbral muy bajo dolor, ¿cierto? Que a lo mejor, ¿cierto? A una lesión de baja energía generan, ¿cierto? Eventualmente
una percepción del dolor mayor. Por lo tanto, la intensidad del dolor es bastante subjetiva. Pero también nos interesa conocer como un parámetro en la jerarquía, categorización del dolor. Cómo comienza el dolor, cómo evoluciona, factores que modifican el dolor, que va a ser directamente antagónico al factor que dio comienzo al dolor. Si el dolor me comenzó por hacer actividad física, ¿qué voy a hacer yo para modificar, mitigar ese dolor? Reposo, ¿cierto? Si el dolor se gatilló por la ingesta alimenticia, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Dejar de alimentarnos para eventualmente que mitigue el dolor. Actitud del enfermo, si el paciente está o la persona está tranquila, está inquieta, está irritable, y los síntomas o signos acompañantes del dolor. Fiebre, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, entre otros. Entonces, debemos jerarquizar el dolor. No había hablado, ¿se cortó un poquito? Sí, pero ahí volvió. Muy bien, pero no había hablado, mientras salió y que estaba inestable la conexión, no habló. Entonces debemos jerarquizar, categorizar el dolor. Ubicación, tipo carácter, intensidad, comienzo de evolución, factor que lo modifica, actitud del enfermo, síntomas acompañantes. Entonces está Juanito 1, ¿cierto? Pintando un fin de semana en su casa, alegremente, ¿cierto? Está subiendo una escalera, pintando techo, paredes. El día sábado, ¿cierto? Así que está alegremente pintando y en algún momento, ¿cierto? Se desplaza y se golpea fuertemente el pecho con la escalera en la cual Juanito 1 está pintando. Se golpeó el pecho con su escalera, ¿cierto? El día sábado tuvo en ese momento un dolor importante a nivel torácico porque se golpeó el tórax, el pecho con la escalera y tenía un paracetamol guardado, ¿cierto? Se lo tomó, el dolor disminuyó un poco, siguió en su actividad, ¿cierto? Eventualmente doméstica de pintar y cumplió su propósito, pintó su casita, ¿cierto? Su techo, quedó todo muy bonito, terminó su labor y Juanito 1 se tomó su ducha, tomó su once, ¿cierto? Y después fue a guardar un descanso merecidísimo. Y al otro día, el día domingo, ¿cierto? Se despierta Juanito 1 con un dolor mayor a nivel del pecho. Seguía con un dolor, ¿cierto? A nivel del pecho y decidió consultar para descartar, ¿cierto? Cualquier situación que pudiese poner en riesgo su salud. Entonces fue al servicio de urgencia, ¿cierto? Lo atendió un profesional de la salud, médico o enfermera, y eventualmente comenzó el interrogatorio a Juanito 1. Buenas noches, Juanito. Buenas noches, señorita. ¿Qué problema tiene Juanito? Me duele el pecho. Me duele el pecho. ¿Dónde me duele? Tengo un dolor a nivel torácico. ¿Dónde específicamente, Juanito 1? En la región del pecho, ¿cierto? Acá, en la parte central del pecho es donde me duele. ¿Si irradia hacia algún lado el dolor? No, no se irradia hacia ningún lado, solamente tengo un dolor acá en el pecho. ¿Qué tipo podría ser el dolor, Juanito? Un punzante, algo como que me punza, ¿cierto? Eventualmente a nivel del pecho. Intensidad del dolor de baja intensidad, completamente soportable y tolerante, ¿cierto? Por Juanito el dolor. Comienzo evolución, Juanito el dolor. Yo creo, señorita, que el dolor me comenzó porque estaba pintando la casa y en algún momento bajé y me golpeé con el borde de la escalera, ¿cierto? Me golpeé la zona del pecho. De ahí me comenzó el dolor, me tomé un paracetamol, el dolor disminuyó, pero después nuevamente, ¿cierto? Se volvió a presentar. Factores que modifican el dolor: tomó su paracetamol y después guardó su descanso, ¿cierto? De hecho, se bañó con un poquito de agüita más fría de lo habitual, ¿cierto? Para disminuir en forma más rápida el dolor. Actitud del enfermo: Juanito está completamente tranquilo, absolutamente tranquilo, ¿cierto? Y síntomas acompañantes ninguno, salvo que Juanito hace la observación que tiene un hematoma y una herida, erosión, ¿cierto? Una herida abrasiva en la región del tórax. Entonces, para descartar cualquier situación, se le pide una radiografía a Juanito, el cual salió absolutamente normal. Una radiografía para descartar algún compromiso, ¿cierto?, de sus costillas, del esternón de Juanito, pero está todo absolutamente bien. Entonces, en este caso, en esta hipótesis diagnóstica, podría ser una contusión torácica, ¿cierto? Una contusión costal, una contusión torácica. A diferencia de Juanito 2,
que está siendo obeso, fumador empedernido, y estaba haciendo, ¿cierto?, una actividad física en la playa y sintió un dolor opresivo, algo que le oprimía el pecho, ¿cierto? Un dolor importante a nivel del pecho. Un dolor muy fuerte, opresivo, no lo dejaba respirar. Tan fuerte el dolor que se llegó, digamos, eventualmente a semidesmayar y quedó, ¿cierto?, sentado en la arena de la playa. La gente que estaba ahí en la playa se asustó, ¿cierto?, de la situación de Juanito y lo llevó eventualmente lo subió a un auto particular y lo llevó al servicio de urgencia, pensando que podía ser algo potencialmente grave para Juanito 2. Entonces llega Juanito, lo atiende un profesional del área de la salud, ¿cierto?, una colega de ustedes, y le dice: Juanito 2, ¿qué problema tiene? Me duele el pecho, señorita, me duele acá en la parte del pecho, una sensación que no me deja respirar. ¿Hacia dónde se irradia el dolor? Se me irradia, señorita, al brazo izquierdo, al cuello, a la mandíbula, hacia ahí se me irradia, hasta ahí se me irradia el dolor. Tipo, carácter del dolor, ¿cómo lo puede definir Juanito 2? Un dolor opresivo, me oprime el pecho, algo que no me deja respirar. Muy intenso el dolor, no se me quita con nada, de hecho desde la playa hasta acá me duele más todavía el pecho. Comienzo de evolución, estaba haciendo una actividad física y ahí sentí, ¿cierto?, este dolor que me oprime el pecho. Factor que modifica el dolor, el reposo, me senté y ahí se me pasó un poquito el dolor, pero seguí con el dolor muy apremiante. Actitud del enfermo: Juanito está inquieto, tiene una sensación de muerte inminente, siente que se va a morir de ese dolor, ¿cierto?, que oprime el pecho, siente Juanito que se va a morir, una sensación de muerte inminente. Síntomas acompañantes o signos acompañantes: tiene aumentada la presión arterial y está aumentada la frecuencia cardíaca. Entonces, después de este examen semiológico, ¿cierto?, llegan a la conclusión, la hipótesis diagnóstica, de que Juanito podría tener un infarto y le piden un examen complementario, un electrocardiograma. Y el electrocardiograma eventualmente corrobora que Juanito 2 tiene un infarto. Entonces, la hipótesis diagnóstica en Juanito 1 fue contusión de tórax y en Juanito 2 fue un infarto. Y el motivo de consulta fue similar, ¿cierto? Dolor en la región torácica, pero sacamos algunas diferencias, ¿cierto? Por lo tanto, nuevamente repetimos que no es suficiente saber que a la persona le duele algo. Debemos caracterizar el dolor, jerarquizar semiología general del dolor, dónde se ubica y hacia dónde se irradia, el tipo o carácter del dolor, la intensidad, cómo comienza, cómo evoluciona, qué factor lo modifica, la actitud del enfermo y los síntomas o signos acompañantes del dolor. ¿Están ahí todavía? Sí, profe. Sí, Profe. profe. ¿Ven eso que yo puse ahí o no lo ven? No, profe, no No, sale no nada. se ve. ¿Qué aparece ahí? Como ¿Qué cuando les inicia aparece? la reunión del Zoom. ¿Y ahí? Parece que está cargando. Ahora sí. Ahí sí. Dolor agudo. Excelente. Muy bien. Y antes que terminemos, ¿cierto? En medicina diferenciamos el dolor agudo y el dolor crónico. El dolor agudo y el dolor crónico. Entonces diferenciamos el dolor agudo y el dolor crónico. El dolor agudo tiene un inicio reciente, una duración corta, menor a 6 meses. De hecho, si recordamos, ¿cierto?, en la clase de taller que vimos con sus compañeros, hablamos de la inflamación crónica y también hablamos de los 6 meses, ¿cierto? Entonces, el dolor agudo en medicina tiene un inicio reciente, una duración corta, menor a 6 meses, tiene respuestas, se acompaña, mejor dicho, de respuestas autónomas a nivel del simpático, ¿cierto? Entonces, el dolor agudo tiene un inicio reciente, es de corta duración, menor a 6 meses, y se acompaña de respuestas autónomas simpáticas, respuestas autónomas a nivel del simpático. Como el aumento de la frecuencia cardíaca, el dolor nos va a condicionar un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la presión arterial,
una midriasis, recordamos midriasis a la dilatación pupilar, una mayor dilatación pupilar, midriasis, un aumento de la tensión muscular, una disminución del flujo salival, nos va a tornar la boca seca, y una disminución de la motilidad intestinal. Entonces, el dolor agudo tiene un inicio reciente, una duración corta, menor a 6 meses, y se acompaña el dolor agudo de respuestas autónomas a nivel simpático, como el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la presión arterial, una mayor dilatación pupilar, el aumento de la tensión muscular, la disminución del flujo salival, es decir, boca seca, y una disminución de la motilidad intestinal. Y tendrá también un componente psicológico, ¿cierto? Un estado de ansiedad relacionado con el dolor. Entonces, es importante que se orienten en las manifestaciones del dolor agudo: inicio reciente, duración corta, respuestas autónomas simpáticas, como el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la presión arterial, la dilatación pupilar, aumento de la tensión muscular, disminución de la motilidad y disminución del flujo salival, boca seca. Y el componente psicológico será una ansiedad relacionada. ¿Y ahí ven eso también? ¿Dolor crónico? Sí, profe. Excelente. A diferencia del dolor crónico, que tiene un inicio continuo o intermitente, una duración mayor a 6 meses, el dolor agudo es hasta 6 meses, el dolor crónico es mayor a 6 meses, respuestas autónomas ausentes en el dolor crónico. En el dolor agudo tenemos respuestas autónomas simpáticas, ¿cierto? Pero en el dolor crónico tenemos respuestas autónomas ausentes. Componente psicológico en el dolor agudo, ansiedad. En el dolor crónico aumenta la irritabilidad, es un dolor, ¿cierto?, que está presente, la persona no puede conciliar bien el sueño, no tiene un sueño reparador, por lo tanto va a estar indispuesto, irritable, ¿cierto? Podría estar asociado incluso a síntomas de la depresión, también la persistencia de este dolor crónico, prolongado en el tiempo, va a significar una preocupación somática, porque la persona con un dolor crónico empieza, ¿cierto?, eventualmente a definir posibilidades de que este dolor crónico sea sinónimo de alguna enfermedad que ponga en riesgo su vida, ¿cierto? Por lo tanto, eso se denomina preocupación somática. La persona se puede aislar, ¿cierto? Puede comenzar a faltar a su actividad laboral, entre otros. Entonces tenemos un componente psicológico en el dolor crónico, respuestas autónomas ausentes, pero un componente psicológico que aumenta la irritabilidad, una preocupación somática, depresión también en conjunto con esto, aislamiento de intereses externos. Y también otros tipos de respuestas como disminución del sueño, ¿cierto? Cambios del apetito, disminución de la libido.